Y estamos en nuestra sección de Ser y Salud y vamos a hablar de las consecuencias de las relaciones consanguíneas. Y para esto, ¿quién mejor que el doctor Oriol? Papaito, qué gusto tenerte. El gusto es mío. Bienvenido. El gusto es hablar también con ustedes sobre un tema que realmente es muy candente por todos los prejuicios que se manejan detrás del mismo. O sea, las relaciones consanguíneas, por ejemplo, entre primos hermanos. Y para llegar a ese tema vamos a hablar un poquito de qué cosa es la herencia. Porque la herencia, para hablar de herencia hay que hablar de gen. El gen es esta estructura funcional que tiene que ver estrictamente con la herencia, que todos heredamos dos cadenas, una materna y una paterna, y que en realidad para hablar de genética, estuvimos hablando la semana pasada con las enfermedades relacionadas con la misma, hay que hablar de que todos tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, de estos 23 pares de cromosomas, 22 son autosomas o son idénticos tanto para hombres y mujeres, y donde hay una diferencia es en el cromosoma par 23, que todas las células tienen, donde, por ejemplo, las mujeres van a tener 2 cromosomas X, mientras que los caballeros van a tener un cromosoma X y un cromosoma Y sexual. En eso nos diferenciamos. Los genes, de manera general, porque se está estudiando mucho, ya saben, el genoma humano, cuando hablamos, los seres humanos tienen entre 25 y 30 mil genes, no mucho más que un chimpancé y que un ratón, así que en eso no nos diferenciamos mucho, pero de ellos tenemos una semejanza en el 99,8% de los mismos, o sea, y la diferencia restante del 0,3% es entonces en el fenotipo, en la raza, en la estructura, en el fenotipo, o sea, la nariz como la tienes, los labios, o sea, son mínimas las diferencias que tenemos. El genoma humano va encaminado mucho a resolver, a hacer medicina personalizada, de eso hemos estado hablando, y queremos ver en las familias quién puede padecer de cáncer, quién puede padecer de infarto de miocardio, de quién puede padecer de un grupo de enfermedades, para entonces, desde etapas muy tempranas, tratarlas de resolver. Somos de la opinión que a veces afecta más el código postal que el código genético. Y digo esto con toda sinceridad, porque si tú vives en África, pues, o en muchos lugares de América Latina, pues no vas a tener acceso ni tan siquiera a servicios médicos en África subsahariana, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hablar entonces de información o de código genético? Pero el futuro de la medicina va hacia allá, y también hay que tener cuidado con cierta discriminación que puede surgir de la misma por una razón básica. O sea, ya las compañías que proveen seguros de salud, si tú tienes una información genética donde vas a estar predispuesto a padecer un grupo de enfermedades, a lo mejor corremos el riesgo, si eso llega a surgir, de que no te hagan un contrato. Pero bueno, eso es un tema para el futuro y no ahora. Y hablando de todo esto, entonces vamos a caer en el tema de la consanguinidad. O sea, las relaciones entre primos hermanos. ¿Qué sucede con estas relaciones? Y voy a decir a título personal que esto es información científica, que muchas personas que estén en el auditorio, o sea, detrás en la tele, pueden o no estar de acuerdo conmigo, pero tengo que decir absolutamente la verdad. El riesgo de descendencia enferma en unos primos hermanos solo es del 1,7%. O sea, si tienes en cuenta que esta es la misma cifra que van a tener las mujeres que tienen más de 40 años, o las parejas donde las mujeres tienen más de 40 años, pues hay más riesgo. ¿Por qué? Porque hay más tendencia a las mujeres a embarazarse tardíamente que las relaciones entre primos. O sea, hay menos relaciones entre primos que mujeres embarazadas mayores de 40 años. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque son muchos los prejuicios. Prejuicios religiosos, prejuicios sociales, sobre todo en América Latina. Porque en África y Europa se prefieren las relaciones entre primos. Eso está demostrado en Asia incluso, excepto en las 2 Coreas y en China. En China está prohibido, en las 2 Coreas están prohibidos, en 23 estados de la Unión Americana están prohibidos, en 7 hay que buscar asesoría genética, que es la misma que nosotros recomendamos para las parejas que tienen la mujer más de 40 años, en realidad. Pero ahí están viendo a Darwin, que él se casó con... Einstein. Perdón, ese es Einstein. Pero tengo que mencionar a Darwin, que se casó con su prima Emma
él, que fue uno de los que más se ha dedicado a la evolución de la especie, tuvo 10 hijos con ella y ninguno estuvo mal formado. Los dos que se le murieron con menos de 10 años, uno fue de escarlatina y el otro fue de tuberculosis. Y ninguno tuvo ninguna malformación genética. De hecho, él investigó mucho en las plantas y en algunos animales, justo pensando o con el prejuicio de que si sus hijos podían, algunos, tener alguna enfermedad genética. Y te estoy hablando de un genio de la genética. En realidad, uno de los promotores, junto con su abuelo, que también se dedicó a la evolución de la especie. Entonces, esto es una realidad que tenemos que decir al aire. O sea, los primos que se amen no tienen por qué dejarlo de hacer, a excepción de los problemas sociales que se van a buscar con su familia por el rechazo, con la iglesia por el rechazo, y con todo lo que tiene que ver con sociedad, mas no con descendencia. Se enferman o hay descendencias más enfermas en mujeres que se embarazan con más de 40 años que aquellos que tienen una relación entre primos hermanos. Y no nos queda más que decir que esta es la absoluta verdad, aunque el auditorio esté en desacuerdo con nosotros, porque vivimos en América Latina. Vaya, qué interesante, porque sí. Te sorprendí, ¿verdad? Sí, sí, no, y sorprendí a todos en sus casas. Sí, porque la todo palabra. el mundo dice, ahí viene la trisomía 21, que ahí sí viene el mongolismo, que ahí viene el que le falte no sé qué, ahí viene el que le falte no sé cuál. Pues no es así. Sí, de hecho yo conozco a unos primos segundos que se casaron rompiendo todos estos tabús y tapujos sociales y todo. Y finalmente su primer niño tuvo problemas y todo el mundo decía, no, pues es que por eso. Mira, si comparten, a ver, todos los primos hermanos compartimos 1/8 de la información genética que te estoy hablando. Si hay un gen mutado en ese octavo, por supuesto que vamos a tener más riesgo pero también la genética es un azar. Tú puedes tener el gen mutado y tu esposa, que no es tu prima, puedes tenerlo. Y cuando se casen pueden tener el mismo problema que tuvo ese amigo tuyo. Sí. Entonces, hay que decir que es un problema, la genética es un problema del azar. Es un problema como los juegos del azar, cuando tú lo haces. Un albur, es ¿no? un albur que tú lo tiras y lo que caiga es lo que cae. Pero solo comparte el octavo, un octavo de porcentaje. A ver, el porciento te estoy hablando. No, a ver, te estoy hablando 1,7. 1,7. A ver, 1,7. Es el riesgo. Es lo que dices dentro y la mortalidad 4,4%. La misma de mujeres mayores de 40 años. A ver, estoy diciendo que no hay ningún comportamiento diferente. ¿Y por qué insisto en esto? Porque lo que sí hay que tratar es de bajar el embarazo en mujeres mayores de 40 años. Claro. Si usted está embarazada con más de 40 años, es como si se hubiera casado con un primo. Tiene el mismo riesgo de tener un mal formado. Claro. Ahí es donde quiero llegar. O sea, lo que quiero llegar es que hay más riesgo. ¿Por qué? Porque se casan menos primos que mujeres embarazadas con más de 40 años. Así es. Sí. Esa es una verdad absoluta. Irónicamente, Y entonces, cuando hablamos de descendencia, en este momento yo no tengo ni una sola matrimonio de primos. Y sin embargo, en este momento yo tengo más de 11 pacientes embarazadas con más de 40 años. Wow. Entonces, esa es la diferencia. Perfecto, Doc, pues muchísimas gracias por tocar este tema. Gracias, no temazo, de verdad, Y pues ahora, ¿dónde se quieren ir, muchachitos? Ay, pues Vamos a complacerlos, estoy... Doc. Claro. Estamos así. Estoy un poco, como Sorprendida con este Claro. tema. Si Yo te ya gusta lo había tu primo, leído. cásate con él. No, no me gusta. Bueno, Para que se Mis primos son relajen estas chiquitos. muchachitas, vamos a un corte comercial en lo que se les bajan los humos y todo. Usted no se despegue de su programa Super Manzana 21. Volvemos.